Aún recuerdo aquel día en el que estaba trabajando en unos planos para un interactivo que era parte de una exhibición que sería construida en el museo dedicado a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento suena el teléfono y la recepcionista me dice que llama a una persona que parece ser mexicano. Está interesado en hablar de un proyecto y le pareció prudente que hablara conmigo ya que yo hablo español. Recibí la llamada. Del otro lado del teléfono estaba el ingeniero Luis López Pérez. Se presenta con un entusiasmo y energía que pocas personas poseen. Hasta la fecha no conozco a alguien con el carisma que tiene Luis. Me pregunta el ingeniero acerca de la compañía, a qué nos dedicamos y qué tipo de proyecto hacemos. Y poco después me empieza a platicar de un proyecto que él estaba encabezando. Un proyecto en un horno alto que había cesado de operar casi 20 años atrás. Me platica de una estructura ubicada en un parque industrial que fue parte de la primera fundidora en México. La estructura tiene un significado histórico muy grande y es importante preservar este ejemplo del patrimonio industrial de México. Creo que hablamos más de 2 horas. Yo tratando de entender más acerca de los objetivos y visión del ingeniero, y me imagino que el ingeniero tratando de evaluar si nosotros podíamos ayudarle a lograr esos objetivos. Al final de la conversación, nos hablábamos de tú y entre preguntas y respuestas, bromas y verdades, decidimos seguir conversando un par de días más tarde. Tengo que admitir que en ese momento no sabía mucho acerca de los hornos altos. Me la pasé 2 días haciendo investigación para entender mejor con lo que nos estábamos enfrentando. Mi nombre es Juan Tanús, soy mexicano y emigré a Canadá al terminar mi carrera. Me dedico a la museografía. Poco tiempo después del proyecto del Museo del Acero, arranqué mi propia consultoría que se dedica a la planeación y diseño de lugares educativos como museos y centros de ciencia y tecnología. Me encanta mi profesión. Tengo la gran fortuna de conocer a mucha gente muy interesante, aprender de todo tipo de temas, explorar cómo poder ayudar a los chicos y grandes a aprender acerca de diversos temas. Al mismo tiempo, trato de hacerlo de una forma divertida. Cada proyecto en el que trabajo me ha brindado una oportunidad nueva de aprender y espero que los resultados de mi trabajo y del equipo con el que laboro siempre ayuden a otras personas a aprender también. Mucha gente hace maestrías y doctorados durante su carrera profesional. Para mí, el Museo del Acero fue mi maestría. El nivel de complejidad, la cantidad de elementos que este proyecto incluyó y los retos de conservar un artefacto de este calibre mientras se transformaba en un museo, fueron realmente una experiencia difícil, inolvidable y de gran satisfacción. Después de esta conversación por teléfono con Luis, siguieron varias más, hasta que un día el ingeniero decidió que nuestra empresa tenía la experiencia y talento para ayudarle a transformar su sueño en realidad, y nos contrató. Acordamos hacer un preproyecto que incluiría una visita de sitio, talleres para explorar ideas y producir un reporte que identificara las oportunidades y los retos más notables del proyecto. Este reporte incluiría establecer la dirección para el proyecto, estudiaría las opciones y también identificaría el proceso a través del cual trabajaríamos juntos. Unas semanas más tarde, visitamos Monterrey. El hotel estaba a la orilla del Parque Fundidora. Al llegar, lo primero que fuimos fue salir a caminar por el parque para ver esta estructura de la cual habíamos oído hablar tanto. Aunque habíamos visto algunas fotos, realmente no le hacían justicia. A este gigante de acero era increíble. Éramos 4 los que atendimos esa primera visita. Al llegar al pie del horno, nos volteamos a ver con signos de interrogación en los ojos. ¿En qué lío nos habíamos metido? Tuvimos 3 días de juntas, visitas al horno, exploración de otras estructuras dentro del parque de fundidora, colaboración y muchos talleres de exploración de ideas. Y las famosas comidas con Luis. Uno de mis mejores recuerdos, ya que cada comida estaba llena de conversación. Siempre muy interesante, la dinámica llena de energía y sin falta el buen humor de Luis. Al terminar, invariablemente nuestras mentes explotaban con tanta información, tantas ideas, tantas preguntas, todas las complicaciones que presentaba la estructura.
En fin, durante toda la visita que estuvimos, tomamos cientos de fotos, tratamos de documentar todo lo que pudimos acerca de la estructura y aún así, cuando volvimos a la oficina, teníamos miles de preguntas. Las primeras visitas al horno eran realmente una aventura. Los años de abandono habían ocasionado mucho deterioro y daño por todas partes. La complejidad de la estructura era fascinante. Había tubos, conexiones, estructuras, escaleras por todas partes, vigas, en fin. Muchas de las estructuras ya estaban flojas, oxidadas o simplemente ya no estaban. Recuerdo una ocasión, estábamos caminando a lo largo de lo que sería la parte posterior del restaurante El Lingote. El piso estaba construido con concreto sobre una malla de acero. En algunas partes el concreto y la malla ya se habían roto y había hoyos que teníamos que esquivar. Teníamos que caminar por las vigas estructurales para llegar al otro lado. Era toda una aventura. Aquel día íbamos 5 o 6 personas caminando y al llegar al final del pasillo, yo creo que los pasos iban creando vibración en la estructura y en ese momento una losa se cae del muro, que es lo que la parte de atrás del restaurante Lingote, cae golpeando el concreto por donde acabábamos de caminar. Todos nos volteamos a ver y dijimos, cascos de ahora en adelante. Creo que ese evento cambió el protocolo de seguridad de inmediato. En fin, fue realmente de esas memorias que afortunadamente no pasó nada. Después de eso, me parece que hubo una evaluación de la estructura, ya que teníamos que comprobar que iba a estar suficientemente fuerte para hacer todo el trabajo que estábamos pensando. Afortunadamente el resultado fue positivo, la estructura realmente todavía tenía la fuerza y estaba en condiciones que se podían restaurar. Una de las imágenes que recuerdo con más claridad es la imagen del horno desde el piso de vaciado. Habíamos caminado por abajo de la estructura, lo que sería el área que ahorita es la Galería de Historia. En ese tiempo no había piso, era tierra, arena, y estaban todos los rieles originales enterrados entre la arena y la tierra, que llevaban a los carros torpedo, donde el arrabio caliente se vertía, y lo llevaban a otras partes del parque a ser procesado. Al caminar, levantamos un poco de polvo, y más tarde subimos las escaleras por la parte de atrás del edificio. Al salir de la estructura de la escalera, volteamos a ver lo que es el cuerpo del horno enfrente de nosotros. El techo tenía unos hoyos por donde entraba la luz, reflejado los rayos de luz sobre el polvo y brillando sobre la estructura del horno. La escena que estaba enfrente de nosotros era como una película. Este monstruo de metal nos estaba observando entre el brillar del sol y el polvo. Era algo magnífico. Y nos dimos cuenta que teníamos que reencontrarnos con la belleza de esta estructura y poder comunicar lo espectacular que había sido. Al concluir nuestro reporte del proyecto, nos quedó claro que este proyecto tenía todas las características necesarias para ser un éxito. Ahora teníamos que resolver cómo íbamos a incorporar todas las ideas que surgieron durante esos talleres de exploración. Habíamos hablado con creativos, con representantes de la industria del acero, maestros, científicos, historiadores, hablamos con el público en general. También hablamos con el gobernador, visitamos muchos otros museos, tanto en Monterrey como el resto del país, centros de ciencia también. Hicimos una investigación de mercado muy, muy fuerte y realmente identificamos todos los retos y las oportunidades que íbamos a tener que enfrentarnos. El proceso fue largo, arduo, pero después de analizar toda la información, concluimos que este proyecto tenía varias facetas. La importancia de la historia de la industria acerera en Monterrey es una de las razones que Monterrey es tan exitosa como ciudad industrial. Nos quedó muy claro que teníamos que hacerle homenaje a la historia del horno y la fundidora en general. Nos quedó claro que el proceso de producir hierro y acero es sumamente interesante. Además, abarca temas de ciencia y tecnología muy
muy interesantes y muy diversos. Por otro lado, teníamos un artefacto, que es el horno, el único en el mundo de este tipo. Por lo tanto, era sumamente importante conservarlo y comunicarle al público de qué se trataba. Y además de eso, el Parque Fundidora es un destino en la ciudad de Monterrey y era importante que este proyecto fuera una extensión de lo que era el parque, un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, donde las familias pudieran venir a disfrutar. Y estos principios guiaron la planeación del proyecto. El gran tamaño de la estructura nos facilitó poder incluir todos los elementos que queríamos para poder producir una experiencia única que fuera atractiva para todos los miembros de la familia, todas las edades, todos los intereses. Y no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que aquí en el horno número 3, junto con la información reunida de todas las consultas, la información nos empezó a decir qué es lo que teníamos que hacer. Nos quedó claro que no era un proyecto que nosotros teníamos que inventar algo. El proyecto nos estaba diciendo qué es lo importante y qué es lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, desarrollamos una variedad de experiencias que cumplían con todos esos requisitos. Y realmente hay 4 cosas que fueron las más importantes. La primera, como lo mencioné, es el legado de un artefacto industrial. La magnífica estructura que fue el horno 3, la presencia que tiene esta sobre el horizonte, el impacto que tuvo el horno 3 en cientos, tal vez miles de personas y vidas en Monterrey, es una historia que se tiene que compartir. La mayoría de los museos de historia tienen artefactos adentro. En este caso, teníamos que crear un museo adentro del artefacto. Por lo tanto, el primer elemento del proyecto sería una galería dedicada a la historia de la fundidora, su gente y la producción de hierro y acero en Monterrey. La segunda parte del proyecto era la ciencia y la tecnología en el proceso de la producción de hierro y acero. Es fascinante, no solo era importante reflejar los logros de los ingenieros y científicos de Monterrey a través de los años, pero también queríamos invitar a los visitantes a participar en estos procesos a través de actividades, exhibiciones de ciencia, cuestiones manuales, donde ellos pudieran replicar estos experimentos y entender cómo funciona la ciencia. Queríamos inspirar a los jóvenes a tratar de buscar un camino por las ciencias, posiblemente carreras o profesiones relacionadas. Después nos dimos cuenta que la estructura en sí, pues era una aventura. Cuando nosotros visitamos la primera vez y subimos por todas las pasarelas y demás, nos dimos cuenta que al estar 70 metros arriba del piso, soplaba el viento y había estas caminatas muy, muy angostas. Era un sentido de aventura y queríamos compartir eso con el público. Creo que uno de los retos más grandes era investigar cómo íbamos a subir y a bajar a la gente de ahí de una manera segura. Pero no... Finalmente lo logramos y creamos un elemento que era más allá de lo que es una típica galería y provee una experiencia al exterior. Y finalmente, el gigante durmiente, la estructura principal del horno, donde los minerales son fundidos a más de 2500 grados centígrados para producir arrabio o hierro fundido. Es una obra de arte. Su complejidad, el tamaño, la razón de ser eran impresionantes. Durante la etapa de investigación del proyecto, visitamos un alto horno muy similar que operaba en Monclova. Ahí nos dimos cuenta, al ver cómo se vaciaba el horno, que teníamos que enseñarles al público esta magnífica situación. Entonces, eso fue una de las inspiraciones más grandes en crear el show del horno. Y además de que el espacio se presentaba de una manera formidable para poder tener un público enfrente y tener este escenario en el cual podíamos crear una presentación con efectos especiales y demás, bueno, nos tenía todos muy emocionados. Todo empezó durante la primera sesión de trabajo que tuvimos con el ingeniero. Entre el equipo del Parque Fundidora y nosotros éramos 8 sentados alrededor de una mesa.
Estábamos en la Casa Rosa, que es la antigua casa del director de la fundidora. Un edificio hermoso que poco antes había sido restaurado. Creo que ninguno de los que estábamos ahí sentados imaginó la complejidad y cantidad de trabajo que nos esperaba. Todos estábamos ideando opciones, evaluando posibilidades, soñando, imaginando, en fin. ¿Quién iba a decir que 3 años después, tras horas de desvelo, incontables sorpresas, el equipo de trabajo crecería a incluir cientos de personas? Incluía historiadores, científicos, especialistas, arquitectos, ingenieros, conservadores, artistas, constructores, en fin, gente laborando de todo tipo. La lista es infinita. Fue increíble cuántas personas participaron en esto. Y creo que puedo decir con mucha confianza que los resultados de esas horas de trabajo son realmente palpables y se sienten en cada esquina del proyecto. Al concluir el proyecto, creo que todos los involucrados sentimos un enorme orgullo de haber aportado en producir lo que personalmente considero es uno de los mejores museos del mundo. Doy gracias a que pude ser parte de este proceso desde el comienzo y espero que el museo continúe recibiendo e informando a la gente, entreteniendo a muchas generaciones por venir. Ser parte del equipo de diseño y planeación del museo es probablemente una de las cosas en mi vida profesional que más orgullo me han dado. El poder participar en este proyecto fue sumamente especial. Siendo mexicano y viviendo en el extranjero, pues uno siente un compromiso muy grande de hacer el mejor trabajo posible y espero que todos los visitantes puedan darse cuenta y lo puedan apreciar. Bueno, me voy a despedir con uno de los retos que más disfruté. Probablemente no es el más complicado, pero sí fue muy especial. Cuando desarrollamos el guión del espectáculo del horno, decidimos que íbamos a narrar la historia de producción de hierro. Y entrevistamos más de 10, 12, tal vez 15 trabajadores, no recuerdo exactamente. Y todos ellos eran trabajadores y expertos que habían laborado en la fundidora y habían trabajado directamente en el horno número 3. Entonces conocían el proceso desde varias perspectivas. Al concluir las entrevistas, creo que teníamos 20 o 30 horas de material con que trabajar. Y al final teníamos que consolidar un guión que duraba aproximadamente 8 minutos. Este guión sería un resumen de este proceso y finalmente sería narrado por los trabajadores mismos. Y la razón que esto es muy especial para mí fue, al escuchar esas grabaciones, era muy bonito escuchar cómo todos, sin excepción, le tenían un cariño y un aprecio y un respeto a la fundidora muy, muy profundo. Y se oía en sus voces lo especial que había sido este lugar para ellos, para su familia, para sus amigos y para su forma de vida. Y eso, pues, me recuerda lo importante que es poder trabajar en un lugar positivo y pues, hacer una contribución positiva al mundo. En fin, hay una frase que se me quedó muy grabada, y es la frase con la que Pedro Auces, uno de los trabajadores de la fundidora, concluyó su entrevista. Es la misma frase que usamos para concluir el video del horno, y es la misma frase con la que me gustaría concluir esta plática. Y lo voy a hacer en la voz del mismo Pedro Auces. La fundidora para mí fue lo máximo. Muchas gracias, les deseo todo lo mejor.